Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre de Dios. Traemos una palabra del Señor en este día y espero que esta palabra te sea de bendición a tu vida. Bendecimos el nombre del Señor. Voy a empezar con una oración para darle la gracia al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, delante de tu trono, Señor, estoy clamando, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de esta palabra. Glorifícate, Señor. Toca los corazones de las personas que hayan de escuchar, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, en este día a nosotros a acatarnos, a poder, Señor, entender lo que tú nos quieras revelar a través de las Escrituras y que lo podamos aplicar a nuestra vida. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leo la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 13, y el título de este texto bíblico es El rico insensato. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Y voy a hablar un poco sobre el tema: no te apoyes en la riqueza. No te apoyes en la riqueza. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos apocalípticos. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos visto lo que ha pasado con la pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas han caído en una decadencia económica. Estamos viviendo unos tiempos inciertos. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos visto la guerra en Ucrania y cómo muchas personas que tenían sus hogares, muchos de ellos posiblemente tenían en sus hogares riqueza o tenían propiedades y tuvieron que abandonar todo debido a la guerra. Bendecimos el nombre del Señor. Estos son la clase de temas que hoy en día muy pocas veces tú lo escuchas dentro de las iglesias. En muchos de estos ministerios de la prosperidad, en donde estos evangelistas, ciertos pastores, ciertos predicadores se apoyan en cuánto ellos pueden sacar de la multitud y de las almas, ellos no van a predicar esta clase de mensaje. Que no te apoyes en la riqueza. No, estos mensajes yo no los he escuchado. Muy pocos temas sobre esto se escuchan en las redes sociales y en YouTube. Bendecimos el nombre del Señor. No sé cuántas personas van a escuchar este tema, ni a cuánto le van a gustar. Pero lo importante es que yo debo de predicar la palabra que el Señor me da. A veces no queremos predicar ciertos mensajes porque queremos que la persona lo escuchen y que a la persona le guste. Pero nosotros vemos que el Señor, cuando predicaba a la multitud y enseñaba, Él había venido con un propósito, y es de predicar el Evangelio y llevar claridad y llevar a la persona a la luz de Cristo. A eso el Señor lo ha llamado. El Señor no ha llamado a nosotros a salvar a las almas. Nosotros no salvamos a nadie, pero queremos que la persona acepten a Cristo en su corazón y empiecen a aplicar la Sagrada Escritura a sus vidas. Pero nosotros también tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Y esta es la parte en donde a veces es un poquitico difícil porque podemos predicar. Pero no es tanto predicar como vivir el Evangelio. Y todo el mundo tiene una lucha consigo mismo. Todo el mundo tiene una lucha. El que no tiene dinga, tiene mandinga, como se dice por ahí. Cada persona tiene una área en donde está luchando cada cristiano.
Pero nosotros debemos de entender la Sagrada Escritura. Porque aquí hay un individuo, bendecimos el nombre del Señor. Y cuando leemos el texto bíblico, dice, le dice uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es una persona que está frente a Jesucristo. Está frente al dador de la vida, frente al Hijo de Dios. Y lo que a él le motiva, o lo que a él más le interesa, es que Dios parta la herencia que tiene con su hermano. Y suena como que es algo que todo el mundo quiera, que Dios haga justicia y que Dios parta una herencia, pero eso es lo que te mueve a ti. Que Dios parta la herencia dentro de tu familia. Hoy en día hay muchas familias que se han dividido y han sido destruidas por la avaricia y la codicia, y han sido destruidas no solamente por la avaricia y la codicia, sino por el hecho de que no pueden ellos hacer justicia en cuanto a la herencia. No han podido hacer justicia en cuanto a la herencia. Siempre hay uno que quiere acapararlo todo para sí mismo y que se fastidien los demás. Bendecimos el nombre del Señor. Y hemos visto muchos crímenes, aún dentro de la familia, en donde las familias se han matado por no haber distribuido una herencia debidamente. Pero el Señor le contesta a él con una parábola. Una parábola es una enseñanza que el Señor utilizaba, una comparación terrenal, para traer una enseñanza espiritual y hablar sobre el reino de los cielos. Y en esta parábola el Señor dice esto, mira. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Primeramente él dice esto. Otra palabra, que la vida del hombre no proviene de los bienes que yo poseo. Pues nosotros tenemos una vida que es, podríamos decir que es un préstamo de parte de Dios. La vida nuestra no nos pertenece a nosotros. Nosotros estamos aquí en esta tierra y es por un tiempo momentáneo. Porque nosotros cuando muramos no nos vamos a llevar nada de lo que nosotros tenemos. Y al partir tenemos que darle cuenta a Dios de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Es importante que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón y vivamos justamente como dice la Sagrada Escritura y tengamos una comunión con el Hijo de Dios. Aceptemos su vida y lo que Él nos enseña. Y Él dice esto, guardaos de toda avaricia. Miraos y guardaos de toda avaricia. Y la avaricia es como una codicia. Es una ambición desordenada de riqueza. Esa es la avaricia. Una ambición desordenada de riqueza. Es una rapacidad. Eso también es concupiscencia. Y eso también es pecado. Eso es un deseo también vehemente. La iglesia cristiana siempre se ha enfocado mayormente en el pecado de adulterio. Es lo que ellos denominan como la carnalidad. Y siempre la iglesia de estos últimos tiempos siempre se ha enfocado en ese pecado. Pero hay otros pecados también. No solamente el adulterio. Está la mentira. Dice el Señor que amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú pones otras cosas por encima de Dios, entonces tú estás faltando a uno de esos mandamientos. No codiciarás. Hay 10 mandamientos que el Señor no lo va a decir todo. Pero la iglesia cristiana se ha enfocado siempre en este gran pecado. Pero ¿qué sucede con esta codicia? En donde las personas andan con una ambición desordenada de adquirir riquezas. Ahora, no es tan malo que nosotros queramos ser ricos, porque todo el mundo quiere prosperar. Pero entonces el problema radica en cuál es tu enfoque, cuál es tu motivación. Tu motivación es el reino de los cielos, tener a Cristo en tu vida, amar a Dios dice el Señor, dio 2 mandamientos y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se cumplen los 10 mandamientos. Pero estas son las clases de mensajes que tú no vas a escuchar a muchos predicadores hablar de ellos, porque está hablando y está confrontando al ser humano con una situación, lo está confrontando con la avaricia, con el amor al dinero, con el amor a la riqueza,
Bendecimos el nombre del Señor. Y hoy en día todo el mundo quiere tener el sueño americano. El sueño americano es tener una buena profesión, tener una buena casa, tener y son cosas buenas, tener una buena profesión, tener una buena casa. Y ya después que tú cumplas y ganes todo esto, tú puedes entonces ahora retirarte, tener un plan de retiro y vivir una vida tranquila y vivir una vida que está bien, porque cuando uno trabaja, uno quiere retirarse y uno quiere vivir cómodamente. Pero cuando hay una avaricia desordenada, como la que tenía, como la que el Señor menciona aquí, porque la codicia es una ambición desordenada de riqueza, es una rapacidad, es una también concupiscencia y un deseo vehemente. En otras palabras, en donde yo no tengo paz, en donde yo por todos los medios quiero alcanzar la riqueza. Hay personas que debido a esto, a este deseo vehemente o a esta concupiscencia, a este deseo desordenado de riqueza, se han metido a vender drogas. Muchos de ellos no les importa a quién se llevan por delante. Han vendido droga a un sinnúmero de personas, han adquirido su riqueza y han tenido y tienen bienes. Pero ¿cómo adquirieron ellos esos bienes? ¿Por qué? ¿Cómo lo adquirieron? Vendiendo droga, o otros robando, otros matando, con el fin de ellos adquirir riqueza y ellos vivir cómodamente sin importarle a quién se llevan por delante. Yo estuve viendo ayer, estaba predicando la palabra por un parque y había una persona ahí que se estaban metiendo heroína. Pero entonces en el grupito, yo veo a uno que tiene un rollo de billetes así más grande que yo. Digo yo, este tiene que ser el que está trayendo el material a esta gente. Más dinero, que tiene un buen rollo de dinero. Entonces los otros están metiéndose la situación esta de la heroína y a él no le importa. Él está como que se la está metiendo con ellos también, pero él es el que tiene todo el dinero. Los demás están ahí metiéndose droga esperando que le llegue la muerte. Entonces cuando hay personas así, que no le importa a quiénes ellos matan con el fin de ellos tener dinero, eso es algo, es una codicia y es una ambición desordenada que Dios condena. Entonces, el cuaderno bíblico, el Señor habla que en este cuaderno bíblico dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. O sea, la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que él posee. Y también dice aquí la palabra, que él les refirió una parábola diciendo, y escuchen esta parábola, que esta es la enseñanza terrenal con el fin de enseñar algo espiritual sobre el reino de Dios. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, que es más importante ser rico para con Dios que tener riqueza terrenal. Y no estoy diciendo con esto que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, pero el Señor declaró y dijo: mira, que será más difícil para un rico, que un rico entre por el ojo de la aguja o un ojo de una aguja, que entrar en el reino de los cielos. Y el reino de la aguja no es la aguja que nosotros estamos pensando, sino la aguja era una pequeñita puerta, pequeñita puerta que se hacía en las murallas o en las puertas de estas ciudades antiguas, en donde la persona podía entrar por ese lugar, por esa pequeña puerta o ese pequeño rendijo, y para pasar el camello tenían que descargarle todas sus las cosas que cargaba el camello, y luego el camello tenía que posiblemente doblar las patas para la persona forzadamente meter a ese camello por esa área, ¿no? Entonces, no es que un rico no pueda entrar en el reino de los cielos, pero se le va a hacer difícil, porque dice el Señor que donde está tu corazón, ahí estará en donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.
Si tú tienes grandes tesoros y tú piensas solamente en el dinero, ahí es donde va a estar tu corazón. Entonces eso te va a hacer a ti como cierta clase, te va a hacer de tropiezo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar todo el tiempo pensando en tu riqueza y en los bienes adquiridos y no vas a estar pensando en el reino de Dios, en el reino de Dios. Esto es algo que hoy en día nosotros vemos que muchas personas han caído presas de este pecado, porque la codicia es pecado. Porque yo puedo ser con mi dedo farisaico o a señalar ciertos pecados dentro de la iglesia, pero ¿qué pasa con esta codicia? En donde nosotros hemos visto que la iglesia de Jesucristo está materializada, y no voy a decir toda, pero hay un sinnúmero de iglesias y de ministerios que están materializados en su totalidad, en donde lo único que cuenta es cuánto ellos pueden adquirir de las almas que están ahí, en ese servicio. Que inclusive cuando ellos hacen la colecta de ofrenda, pueden hacer 2 y 3, 4, hasta 2 colectas de ofrenda, y utilizan, tuercen las escrituras con el fin de adquirir más ofrenda y más diezmo. Empiezan a hacer a las personas sentirse totalmente culpables en cuanto al diezmo, y aunque está dentro de la Biblia, la aplicación que hacen está totalmente sin piedad y sin misericordia por las almas y por las vidas. La iglesia de Jesucristo, dice el Señor, tengo contra ti, en el libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Éfeso, si no me equivoco, dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Dónde está el primer amor que teníamos antes cuando llegamos a los pies de Cristo? Porque muchas personas de las que han entrado a la iglesia y se han hecho famosas, eran personas que eran pecadoras también, y todavía siguen siendo pecadoras, vamos a ser sinceros. Pero estaban posiblemente, eran vendedores de droga, o se metían droga, o eran criminales. Ninguna persona era perfecta, porque nadie es perfecto. Pero entonces, después que Dios te trae a los pies de Cristo y Dios te levanta, después que tú estás levantado, ahora tú empiezas sin piedad y sin misericordia a lanzar un mensaje donde tú estás haciendo mercadería de las almas. Entonces, el Señor dice en esta parábola, y Él lo dice, vamos a volver a leer. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? En otras palabras, una persona que había prosperado bastante. Entonces, estos son mensajes que muy pocos van a hablar de este mensaje, porque hoy en día la iglesia de Jesucristo habla bastante sobre la prosperidad y sobre la bendición de Abraham. Pero el Señor dice, mira, Abraham se gozó de que iba a ver mis días. Entonces, los días de Jesucristo, estaba él hablando de una prosperidad no solamente material, sino de la prosperidad de la cantidad de almas que iban a venir a los pies de Dios, a los pies del Evangelio, por aceptar a Cristo en su corazón. Vendría una primicia, vendrían frutos y hijos de la resurrección que iban a aceptar a Cristo, y el Evangelio iba a ser expandido. Tus hijos van a ser como las estrellas del mar, tu descendencia, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, ¿no? Algo así. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que guardar nuestro corazón de la ambición. Lucas 8:14 dice, hablando el Señor sobre la semilla del sembrador, la parábola del sembrador. Voy a hablar solamente de esta parte, porque hubo una semilla que cayó, si no me equivoco, entre espinos. Y dice el Señor en esta, que cuando Él está hablando y dando la interpretación sobre la parábola del sembrador, cuando Él dice que parte de la semilla cayó en buena tierra, otra semilla cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron, otra cayó entre pedregales, y la semilla no pudo crecer porque se secó, no tenía profundidad, no tenía cómo crecer. Otra dice que de la semilla cayó entre los espinos. Entonces dice el Señor que esta parte, dice que la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Si tú eres una persona que está en el Evangelio y tú quieres llevar fruto,
El afán de este mundo te puede llevar a ti a no producir ninguna clase de fruto, porque el afán por la riqueza, ¿qué es lo que mueve a la gente hoy en día? Todo el mundo, muchas personas, se movilizan por lo que ellos pueden tener. Pero la pandemia estaba supuesto a enseñarnos esta clase de humildad. La pandemia estaba supuesto a enseñarnos a nosotros que no deberíamos de apoyarnos en la riqueza ni en los bienes que tenemos, porque no sabemos si nos iba a tocar la pandemia el día de mañana y nosotros hubiésemos muerto como murieron millones de personas. Pero las personas siguen como igual, como que no, esa pandemia, ok, el Señor puede enviar otra. Puede permitir que pase otra pandemia porque nosotros no hemos aprendido. La humanidad no ha aprendido nada sobre la pandemia. Siguen igual. No han aprendido. Vemos estas personas, estas guerras que se están armando, donde el anticristo está armando su plataforma para presentar esto, y luego vendrá una tribulación. O sea, nosotros tenemos que vivir. No estoy diciendo que no tengamos que no tengamos riqueza y no vivamos cómodamente, porque podemos tenerla. Pero la riqueza no debe ser lo que me mueve a mí en estos últimos tiempos. Lo que me debe mover a mí es el evangelio y tener mi comunión con Dios intacta y traer personas al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ayudar a los pobres. Ayudar a las personas que necesitan ayuda de parte del Señor. Tenemos que posicionarnos para que Dios nos pueda usar. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor habló de esto, porque la palabra uno la predica, pero a la persona cuando tú le predicas esta clase de mensaje, le va a entrar por un oído y se le va a ir por el otro, porque ellos van a decir, nah, yo no creo en eso, yo no creo esa palabra. Claro que tú no lo vas a creer, como muchísimas personas no creyeron en la palabra cuando el Señor se la predicaba. Porque las personas lo que quieren escuchar es, sigue para adelante, que todo te va a salir bien, y no te preocupes, que Dios está contigo, donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Pero Dios va a estar conmigo, pero yo debo buscar dirección de Dios en todo lo que yo hago. Porque la Biblia declara y dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si yo me guío a mí mismo, entonces ¿cómo yo puedo decir que yo soy un hijo de Dios? No, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El incrédulo, el que no tiene a Dios, es diferente porque esa persona no ha conocido a Cristo. Pero la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos, debido a la clase de enseñanza que están recibiendo desde los púlpitos, siguen con el materialismo y esta prosperidad desordenada. Siguen con la codicia y siguen con la avaricia. Bendecimos el nombre del Señor. Porque miren esto en Santiago, en 1 Timoteo 6, de 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Esto hablando sobre las riquezas, ¿no? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en distracción y perdición. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el afán y la ambición desordenada sobre el dinero, porque podemos caer en el pecado de la codicia y la avaricia y caer en la perdición. Porque dice en Timoteo, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, el tener dinero no es pecado. Yo puedo tener dinero, pero aquí hay un pero dice aquí, dice, el amor al dinero es el pecado, no es el que yo tenga dinero, porque si tú codicias tanto el dinero, va a ser como algunos que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, te pueden venir a ti consecuencias de dolor y te puede extraviar de la fe. ¿Por qué? Porque tú estás andando con una ambición y una codicia por el dinero y estás doblando tu rodilla al Dios que muy poco mencionan hoy en día, que es al Dios Mamón, al Dios del dinero, al Dios que tiene el sueño americano. Bendecimos el nombre del Señor. Es un mensaje que, con la gracia del Señor, uno tiene que
que estar apercibido, en otras palabras, entender que estamos viviendo unos tiempos proféticos y nosotros tenemos que estar alineados para hacer la voluntad de Dios, especialmente aquellos que han aceptado ministerio para servirle al Señor. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, no hay forma de tú hacerle entender estas cosas. Porque al no tener a Cristo en su corazón y al no tener el Espíritu Santo de Dios, andan desenfrenadamente y desordenadamente bajo sus propios propósitos y bajo su propia guianza. Pero las personas que tienen a Cristo tienen al Espíritu Santo dentro de sí. Estos están supuestos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia de Cristo, hoy en día, muchos mensajes, mira que yo estoy retirado, yo he escuchado tantos mensajes de tantos predicadores y yo recientemente escuché un mensaje sobre esto. Bendecimos el nombre del Señor, digo yo, de tantos mensajes que yo he escuchado desde que me retiré hasta el día de hoy y desde el tiempo que estoy en Cristo, muy pocos mensajes yo he escuchado sobre la codicia y la ambición. Esta ambición desordenada de riqueza y de rapacidad, de tener esta concupiscencia y este deseo vehemente de tener más. Hoy en día hay personas que mientras más tienen, más quieren. Entonces tú tienes una casa, tú quieres tener 2 casas. No te conformas con 2 casas, ahora tú quieres tener 3 casas. Y tú lo quieres todo para ti. Todo es para tu familia. Todo es para tus hijos y para tu descendencia. ¿Y qué pasa con las demás personas? Las demás personas no tienen derecho a nada, solamente tú y tus hijos. Y hay personas que no importa a quién engañan. Mira, yo compré un terreno en la República Dominicana y yo pagué ese terreno. Yo enviaba mi dinero y todo. Y mientras yo estoy pagando mi terreno para construir mi casa, hay otra persona construyendo un kiosco allá arriba encima en la tierra mía. Digo yo, mira esto, yo estoy pagando la tierra y ya la tierra está paga, entonces hay otra casa montada encima de la tierra que yo compré. Esa es la maldad que hay del ser humano, porque hay personas que son tan desordenadas con su adquisición de bienes y riquezas que ellos le venden la tierra a diferentes personas. Y entonces me engañan a mí, yo caí engañado y no quise envolverme en esa pelea, posiblemente tome esa guerra en otra ocasión, porque yo tengo mi papeleo y todo. Pero lo hice como presentarlo como un ejemplo, porque yo estoy construyendo, o estoy pensando construir y estoy sembrando en un terreno que yo pienso construir algo para yo irme a descansar, como dice la parábola. Dice, ahora yo tengo todo mi fruto y yo puedo descansar durante mi vejez sobre esto que yo he construido. Pero mientras yo estoy pagando, hay otro que me está construyendo su propia casa y su kiosco. Gloria al Señor. Yo me río de esto porque yo no tengo otra forma que hacer, porque así son la gente son malas. Y la gente no importa quién se llevan por delante, con tal de que ellos sean los que están protegidos y sean bendecidos. Y que se fastidien las demás personas. ¿Sabes? Que son personas egoístas, que todo lo quieren para sí misma o para sí mismo. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, la riqueza debería de ser una añadidura de parte de Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados. Yo creo en la prosperidad. Pero la prosperidad que viene de parte de Dios no me va a alejar del reino, sino que debe de ayudarme a mí a yo expandir el reino con lo que Dios me ha dado. Dios me ha prosperado y yo quiero expandir el reino con lo que Él me ha dado y me ha prosperado. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces eso es lo que el Señor le dice a este joven, a este individuo. Y dice en el versículo 19, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces mira, muchas personas
han trabajado tantos años y han acumulado sus bienes y su riqueza, y cuando se retiran apenas tienen tiempo para ellos disfrutar lo que ellos han guardado, porque viene la muerte y los alcanza, o le llega un cáncer o le llega cualquier otra enfermedad. Yo conocí muchas personas en housing que estaban trabajando duramente para ellos retirarse, y ya después, cuando llega su tiempo de retiro, se retiran y dentro de 1 año y 2 años murieron. ¿Qué tiempo tuvieron ellos para disfrutar lo que ellos acumularon? Nada. Nada, no tuvieron tiempo. Y déjame decirte una cosa, es bueno tener dinero y acumular dinero en el banco, pero cuando tú te retires y tú estés ya de edad avanzada, ¿cómo tú vas a disfrutar tu dinero con los huesos todo destruidos y con tu salud que se va deteriorando según van pasando los años? El tiempo tiene un precio. Yo prefiero disfrutar mi vida en el tiempo que tengo, que acumular riqueza y tener que a la edad de 80 años yo tener esta cantidad y el banco que se esté reclinando de un lado para otro y no poder disfrutar mi dinero porque ahora yo no tengo salud. Estos viejos de edad avanzada que acumularon sus tesoros y todo, y entonces luego cuando se retiran andan con un carro del año ahí que te pasan por encima y te llevan por delante. Pero tú, ¿qué pasó con el tiempo que tú tenías en el transcurso donde tú te ibas a retirar? Tú pudiste haberte retirado más temprano y disfrutar tu vida. Porque lo que uno se lleva es el tiempo que tú has disfrutado de tu vida. La vida tiene un alto precio y el tiempo es algo que Dios nos lo ha dado a nosotros como un préstamo. Es un préstamo, la vida es un préstamo de parte de Dios. No es una garantía. Cuando Dios me presta a mí la vida, yo tengo que devolverle a Dios mi vida. No es una garantía que yo voy a vivir en esta tierra por tanto tiempo. Como cuando yo me retiré, me dijeron, pero acá, tú te vas a retirar, ¿por qué tú no esperas? Te digo yo, pero tú me te garantizas a mí que yo voy a vivir dentro de 2 o 3 años más. Dame ese dinero ahora, yo lo disfruto, yo lo vivo tranquilamente. Y tengo tiempo para orar y buscar de Dios. O sea, cada persona tiene su meta establecida. Yo solamente te puedo dar un consejo. Si tú escuchas la palabra y tú quieres recibirla, amén. Porque toda persona va a tomar su propia decisión. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, más que en las cosas terrenales. Porque el Señor le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor fue a preparar moradas para nosotros. Pero nosotros podemos disfrutar de esas moradas ahora, teniendo tiempo para hacer las cosas de Dios y buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bendecimos el nombre del Señor. Y estos son los mensajes que muchas veces las personas no quieren escuchar. Pero yo solamente te estoy dando la voz de alerta. Es un consejo bíblico que está escrito y está estipulado por el Señor. Tú lo aceptas o lo dejas. Bendecimos el nombre del Señor. Y el que destape el video y lo mire, amén, gloria al Señor. Yo solamente puedo cumplir con lanzar la palabra que Dios me ha dado. Yo pongo mis 2 peces y mis 5 panes, o mis 5 panes y 2 peces. Si Dios quiere prosperar la palabra, amén. Si las personas la destapan y la miran, amén. Si aceptan el mensaje, amén. Yo cumplí con lo mío. Bendecimos el nombre del Señor. Lo mío es presentar la palabra y mandarla por las redes, o presentarse a las personas que la quieran escuchar, porque hay muchas personas que no quieren escuchar esta clase de mensaje. Pero ¿cuáles son tus metas? Este es el propósito. Porque nosotros, y lo vuelvo y lo repito, estamos viviendo unos tiempos apocalípticos. La Biblia no dice que todo se va a poner mejor, se va a poner peor. La gasolina, ¿a cómo está la gasolina hoy en día? La gasolina está subiendo con esta guerra en Ucrania. No hay un futuro que pudiéramos decir que estamos seguros. La Biblia declara que el justo por la fe vivirá. Si yo no tengo mi fe puesta en Dios, y yo tengo más puesta mi fe en lo que yo tengo en el banco o en la riqueza, yo voy a ser un fracasado. Porque vamos a vivir van a llegar unos tiempos en donde el cristiano que no tenga fe no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. Porque cuando el enemigo empieza a arrasar con los bienes materiales, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bendecimos el nombre del Señor. Ya estoy terminando. Bendecimos el nombre del Señor. Pero miren esto.
Salmo 81, 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Eso es lo que dice el Señor. Cuando a mí me rechazan el mensaje, yo creo que también no me están rechazando a mí, están rechazando la palabra del Señor. Yo te doy la voz de alerta y te doy el consejo bíblico. Si tú no lo aceptas, bueno, tú estás rechazando el mensaje de la palabra del Señor. Isaías 65, 12 dice: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no me respondiste, hablé y no me oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. En otras palabras, cuando tú escoges lo que le desagrada a Dios, te está metiendo en un peligro. Bendecimos el nombre del Señor, porque si Dios nos llama y nosotros no aceptamos el llamado de parte de Dios, eso quiere decir que nosotros lo estamos rechazando a Él y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Jeremías 7:13. Ahora pues, por cuanto vosotros me habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano, sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste. Este es el pueblo de Israel, rebelde y duro de servicio. En otras palabras, que no quisieron aceptar el llamado de parte del Señor, porque ellos seguían, el pueblo de Israel siempre ha hecho prácticamente lo que quería hacer. Entonces cuando llega Jesucristo, aunque ellos tenían el rollo sagrado, Jesucristo lo está planteando a ellos con esta situación. Porque ellos pensaban que ellos tenían la bendición de Abraham, y por cuanto tenían la bendición de Abraham, y Dios lo bendecía, pues son gente de negocio y comerciantes. Pero ¿dónde estaba el corazón de este pueblo? El corazón de este pueblo estaba en sus riquezas, en lo que ellos podían poseer y podían tener. Y muchos pensaban y decían que cuando una persona no era prosperada, era porque el favor de Dios no estaba con ellos. Era porque esta persona habían pecado. Entonces, en otras palabras, si yo no estoy bendecido materialmente, yo estoy en pecado y yo no tengo la bendición de Dios. ¿De dónde sacan ellos esto en la Sagrada Escritura? Porque ¿cuál era la bendición que tenían los discípulos? La persecución. Tenían a Dios, tenían esa bendición, tenían el Espíritu Santo, tenían el poder de Dios, tenían la unción para sanar a los enfermos, tenían la unción para libertar al cautivo. Pero ¿dónde está la bendición que tenían ellos en cuanto a esta prosperidad? Dice que todos vendían todo en el libro de los Hechos y tenían todas las cosas en común. Vivían en una comunidad y todos prácticamente tenían todo. Y eran bendecidos en ese sentido. Pero no tenían esta bendición que hoy en día la gente está hablando. Porque muchos de ellos tenían que predicar el evangelio desde las cuevas y desde las catacumbas, cuando estaban siendo perseguidos por Nerón y por el Imperio Romano. Morían en el circo romano, desgarrados por los leones. Hacían de ellos. ¿Qué no hicieron ellos con la iglesia de Jesucristo cuando estaban siendo perseguidas? Pero ningún imperio que se levante en contra de la iglesia de Cristo va a permanecer. Porque el imperio romano tampoco permaneció. Y aunque se va a levantar en estos últimos tiempos esa misma clase de mentalidad del imperio romano, donde nosotros queremos avanzar y acapararlo todo, como está pasando en esta guerra, que se está movilizando y todo el mundo está, en inglés lo dicen flexing muscles. En otras palabras, que están todos demostrando la habilidad militar que ellos tienen. Está la China Roja demostrando su habilidad militar. Ahora van a lanzar robots para matar gente. Sus guerras nucleares. La Rusia que tiene ahora de que el Satán 2, un misil nuclear que arrasa con medio mundo y con todo lo que encuentre por delante. Y Dios, tranquilo, porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, con la espada de su boca, el Señor va a destruir a todos los que se levantaren en contra de Él y en contra de su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Pero ya ese es otro mensaje. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero dejarte con este consejo. Bendecimos el nombre del Señor. Porque como yo lo dije anteriormente, el punto de vista prevaleciente de los judíos del Nuevo Testamento, que el ser rico indicaba el favor especial de Dios y que ser pobre era señal de falta de fe y desaprobación de Dios. Esa es la mentalidad que yo tenía. En otras palabras, si yo estoy bendecido, yo tengo el favor de Dios. Si yo no estoy bendecido,
Ah, eso es porque yo no tengo fe y eso es porque yo estoy en pecado y yo no estoy suficientemente rico o yo no he sido llamado. Hay muchas personas que piensan así. Esa enseñanza la recibí yo en ciertos ministerios, en donde yo tenía que tener el favor de Dios, y el favor de Dios se veía por las cosas materiales que yo tenía. Porque ahí cuando yo probaba que yo era bendecido materialmente, era que yo era llamado. Cuando la Biblia declara, muchos de los profetas eran perseguidos, recibieron muerte. Juan el Bautista te vestía con pieles de camello y comía miel silvestre. ¿Dónde estaba la prosperidad de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista declaró la palabra del Señor, mas sin embargo perdió la cabeza por el reino de los cielos. O sea, que nosotros tenemos que tener cuidado con las aplicaciones que muchas personas hacen en cuanto al Evangelio, en cuanto a la palabra. Según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo para la salvación y el discipulado. Miren esto. Que la riqueza puede serte un obstáculo cuando tú te lanzas con una ambición desordenada y tú codicias la riqueza más que tú anhelar el reino de los cielos y su justicia. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, no te apoyes en la riqueza. ¿En qué te estás apoyando? Bendecimos el nombre del Señor. Así que te dejo con este consejo bíblico. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que si tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que Él se sentó a la diestra de Dios Padre, tú recibirás la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres ser rico, acumula riqueza en el reino de los cielos. Busca de Dios, lee la Biblia, bendecimos el nombre del Señor, entrégale tu corazón a Dios, empieza, después que te convierta, empieza a asistir a una iglesia, llénate de Dios y permite que Dios cambie tu vida para que tú puedas ayudar a aquellos que también están cautivos, no solamente por la riqueza, otros están cautivos por otra situación. Hay otros que están cautivos también por la misma pobreza, porque hay personas que piensan que cuando yo soy pobre yo tengo el favor de Dios. Entonces que está el otro lado de la moneda. Pero yo estoy compartiendo la palabra de esta parábola. Porque hay una mentalidad por ahí en donde yo no puedo estar todo el tiempo. Porque hay personas que son pobres y son más soberbios y más llenas de orgullo que las personas que son ricas. Porque hay personas que Dios ha enriquecido. Porque cuando Dios te bendice y te enriquece, estas personas no se apegan a la riqueza. Porque el mensaje de esta palabra era que no te apoyes en la riqueza. O sea, que no deja que la riqueza o los bienes adquiridos te dominen hasta tal punto en donde Dios viene a hacer un plan secundario para tu vida. Porque ahí es donde está el peligro. Que Dios te me bendiga en este día y que espero que esta palabra te haya ayudado. Déjame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, esta ha sido la palabra que tú me has dado, esperando, Señor, que esta palabra y este consejo bíblico pueda edificar a las personas que han de escucharla. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.